Bienvenidos al curso de programación en CX Program. El tema de esta sesión es operaciones lógicas con bits. Vamos a pasar al software CX Programmer. Comenzamos configurando un nuevo proyecto. Definimos el nombre, operaciones lógicas bits. Seleccionamos el tipo de dispositivo, que sería un CPU1LE. Y seleccionamos el tipo de CPU, que sería en nuestro caso un CPU-EL. Es un CPU con 20 puntos de entrada y salida. Vamos al tipo de red, a las configuraciones y seleccionamos la conexión hub. Si desconocemos la dirección IP de nuestro PLC, vamos a examinar. Y en nuestro caso, como solamente tenemos un PLC conectado a nuestra red, la dirección que se muestra corresponde a ese PLC. Seleccionamos la dirección, damos clic en aceptar nuevamente y esperamos a que se cree nuestro proyecto. Una vez creado el proyecto, pasamos a la sección 1, que se genera de forma automática, y vamos a comenzar con la lógica de la programación. En la parte superior tenemos todos los elementos que nosotros podemos agregar para nuestra programación. Vamos a comenzar agregando un contacto normalmente abierto. Lo seleccionamos y lo colocamos en el recuadro que aparece remarcado en azul. Al colocarlo, se abre una ventana en la cual nosotros debemos definir cuál va a ser la dirección de ese elemento. Nosotros podemos colocar, por ejemplo, alguna dirección de memoria de trabajo de nuestro PLC, o podríamos colocar la dirección de alguna entrada física de nuestro PLC. En la cámara, si pueden observar, se tiene un PLC de 20 puntos de entrada y salida. Esos 20 puntos se reparten en 2 entradas y 8 salidas. Como habíamos mencionado anteriormente, como es un PLC de 20 puntos de entrada y salida, solamente utiliza la palabra 0 del área de memoria CIO para direccionar a las entradas y la palabra 100 para direccionar a los bits de salida. En el PLC se encuentran etiquetadas estas entradas como 00, 01, 02, 03, 04 hasta 11, que serían para los bits de entrada. Si nosotros quisiéramos direccionarnos hacia la entrada 0, deberíamos utilizar el área de memoria CIO, la palabra 0, específicamente el bit 0. Si quisiéramos la entrada, por ejemplo, número 11, estaríamos utilizando la misma palabra, que sería CIO 0, pero en este caso ya sería el bit 11. Entonces vamos a utilizar este contacto para leer el estado de la entrada 0. No es necesario que nosotros coloquemos el acrónimo CIO, simplemente debemos colocar el número de palabra, que sería la palabra 0 para nuestro bit de entrada, punto, e indicar qué bit estaríamos utilizando, que en este caso sería el bit 0. Damos clic en aceptar. Aparece nuevamente una ventana en la cual nosotros podemos colocar algún comentario si nosotros lo deseamos. En nuestro caso no voy a colocar ningún comentario y vamos a dar clic en aceptar. Y de esta forma se estaría agregando nuestro contacto normalmente abierto direccionado a la entrada 0.0. De la parte superior tomamos una bobina y la vamos a colocar justo enfrente de nuestro contacto normalmente abierto. Nos pide de la misma forma una dirección y nosotros estaríamos colocando la primera salida de nuestro PLC. En este caso también tenemos que pasar al área CIO, que sería para las salidas la palabra 100, y si quisiéramos activar la primera salida, que en el PLC viene etiquetada como 00, estaríamos accediendo al bit 0 de la palabra 100. Por lo tanto, colocamos palabra 100, bit 0. Damos clic en aceptar. No vamos a colocar un comentario. Y de esta forma quedaría definida nuestro primer segmento. Para cargar al PLC, primero nos conectamos en línea.
Una vez conectados en línea, nosotros aún no hemos cargado este proyecto al PLC. Podríamos activar la entrada 0 de nuestro PLC. Tenemos conectado un interruptor sobre esa entrada. Pueden visualizar, cuando nosotros activamos el interruptor, se activa la indicadora de la entrada 0. Pero en el programa del PLC se visualiza la activación de ese contacto normalmente abierto, pero si pueden observar en la bobina no se ilumina la parte interior de esta bobina, lo que quiere decir que esto no está trabajando aún en nuestro PLC, no se está ejecutando este segmento. Entonces lo que vamos a hacer primero es descargar este proyecto en nuestro PLC. Seleccionamos transferir al PLC, damos clic en aceptar. Nos indica que el PLC se encuentra en modo run, debe pasar a modo de programación para poder realizar la transferencia. Damos clic en sí y cambia el modo de forma automática. Comienza a realizar la transferencia. Y una vez que finaliza, nos indica que si nosotros queremos pasar al modo monitorización, damos clic en sí. Y ahora, si nosotros realizamos la activación de la entrada 0, ya podemos observar que también se activa nuestra bobina con dirección 100.0. Y en la cámara se puede observar que la indicadora de la salida 0 también está habilitada. Si yo desactivo esa entrada, la indicadora se deshabilita, nos estaría diciendo que la salida 0 ya se encuentra desactivada. Entonces, lo que realiza un contacto normalmente abierto es únicamente estar monitoreando el estado de la dirección que nosotros colocamos para este contacto, para este elemento. Si esa dirección se habilita, cierra la rama y estaría permitiendo el paso de la señal hacia el siguiente elemento, que en nuestro caso es una bobina. Y la bobina lo que realiza es simplemente la activación de una salida. Puede ser una salida física de nuestro PLC o puede ser algún bit de trabajo de nuestro PLC. Ahora, en la parte de delante de nuestro contacto normalmente abierto, vamos a agregar un contacto normalmente cerrado. Simplemente lo seleccionamos, lo colocamos en esta posición. Vamos a indicar que ese contacto normalmente cerrado va a estar direccionado a la entrada 1 de nuestro PLC, donde también tenemos conectado un interruptor. Colocamos la palabra 0 de la ratio, un punto, e indicamos que queremos acceder al bit número 1. Damos clic en aceptar. No agregamos algún comentario, damos clic en aceptar. Nos ponemos en línea. Cargamos al PLC. Aquí podemos observar que el contacto normalmente cerrado me está permitiendo la señal del elemento anterior hacia nuestro siguiente elemento. Cuando nosotros habilitemos el contacto normalmente abierto, pasa la señal hacia nuestro elemento normalmente cerrado, y en este caso, como este elemento, como esta dirección se encuentra deshabilitada, simplemente la señal pasa directamente hacia nuestra salida. Ahora, si nosotros habilitáramos la entrada 1 de nuestro PLC, y si pueden observar, esa entrada está deshabilitada. Cuando nosotros la habilitemos, ese contacto normalmente cerrado se abre y me estaría interrumpiendo el paso de la señal hacia mi bobina. Desactivamos primero la entrada 1, vemos que la señal pasa nuevamente hacia la bobina, y si desactivamos ahora la entrada 0, vemos que nuevamente se interrumpe el paso de señal. Entonces, cuando tengamos dos elementos en serie, para que se habilite en este caso nuestra salida, se tiene que cumplir que ambos elementos deben permitirme el paso de la señal. Si alguno de los dos elementos me interrumpe el paso de la señal, pues simplemente tendríamos la desactivación de la salida. Salimos de línea y vamos a agregar ahora una rama en paralelo con nuestra entrada 0. Tomamos el elemento nuevo contacto OR
colocamos en esta posición y vamos a direccionar ahora a un área de trabajo en específico de nuestro PLC. Ya no estaríamos trabajando con el área C, es decir, directamente con las entradas del PLC, sino que vamos a tomar un área de memoria de nuestro PLC, que sería básicamente el área de trabajo. Para eso colocamos la letra W e indicamos qué palabra vamos a estar utilizando. Vamos a comenzar con la palabra 0 y con el bit 0. Damos clic en aceptar. No definimos algún comentario. Nos ponemos en línea con el PLC y cargamos esta modificación. Una vez que cargamos estos cambios a nuestro PLC, nosotros tenemos un elemento en paralelo con el contacto normalmente abierto direccionado a la entrada 0. Ahora, es posible realizar la activación de la salida 0 a partir de cualquiera de estos dos elementos porque se encuentran en paralelo. Si yo activo mi entrada 0.0, y podemos observar que se activa mi salida 0, pero también si nosotros activamos la dirección de memoria W0.0, vamos a dar clic derecho, esto lo vamos a activar desde el programa, vamos a seleccionar ON, aquí podemos observar que también se realiza la activación de nuestra salida 0. Entonces, cuando tengamos dos elementos en paralelo, con que cualquiera de los dos elementos me permita el paso de la señal hacia el siguiente elemento, tendríamos la activación de la salida. Ahora, si quisiéramos realizar un circuito de memorización o un circuito de arranque y paro, es decir, que nosotros activemos la entrada, se active la salida y cuando nosotros retiremos la activación de la entrada, la salida permanezca activada, deberíamos colocar un contacto más en paralelo para hacer la memorización de esta salida. Y el contacto en paralelo debemos direccionarlo siempre con la dirección que tenga nuestra bobina o nuestra salida. Colocamos la dirección 100.0 y quedaría definido de esta forma. Lo ponemos en línea, cargamos esto al PLC. Y aquí podemos observar que cuando nosotros activamos la entrada 0.0, se habilita nuestra salida. Como este contacto normalmente abierto está referenciado con la dirección de salida de nuestra bobina, también se estaría habilitando. Y para cuando nosotros desactivemos la entrada 0, en ese momento, a partir de ese contacto que tenemos en paralelo, se estaría activando la salida 100.0. Lo que nos estaría ocasionando el enclave de nuestra salida. Si nosotros quisiéramos desactivar esta salida, pues simplemente debemos activar en este caso nuestro contacto normalmente cerrado que está trabajando como un paro. Este contacto normalmente cerrado, cuando se habilita, me interrumpe el paso de señal de toda nuestra rama. Se deshabilita la salida, este contacto cerrado también se deshabilita. Vamos a desactivar la entrada 1. Y aquí ya estaríamos en las condiciones iniciales, esperando nuevamente la activación de la salida, ya sea por la entrada 0 o por la dirección de memoria 0. Entonces, cuando nosotros queremos más elementos para la activación de nuestra salida, todos estos elementos vamos a colocarlos en paralelo. Tenemos aquí en este caso la entrada 0, la dirección de memoria 0. Quisiéramos agregar más elementos para la desactivación de nuestra salida. Por ejemplo, aquí tenemos un paro de emergencia. Podríamos agregar un sensor de seguridad que cuando se habilite ese sensor también me desactive la salida. Todos esos elementos para la desactivación debemos colocarlos en 0. De acuerdo, ingenieros, con esto damos por finalizado el tema de esta sesión. Para obtener el curso completo te dejamos el enlace directo de WhatsApp en la caja de descripción. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones.
También, coméntanos qué temas te gustaría que viéramos en el siguiente video. Te invitamos a visitar nuestra página web y nuestras redes sociales para mayor información de nuestras capacitaciones online y semipresencial. Hablemos de capacitación e ingeniería.